provenía directamente del cielo. Nosotros necesitamos la vara de corrección, como dice la... Porque Jesús, la palabra viviente, Yendo sobre ovejas, porque el Señor nos compara con ellas. Como Jerusalén tiene montes, Explanada de la mosquita, la montaña. al pie del monte de los olivos. por sus llagas, fuisteis sanados por esa palabra. Crea todo nuevo. Denominado RAM, Registro Automático de la Memoria. Y recuerda, Dios te ve. Una vez más juntos en este peregrinaje interestelar, en donde hemos descubierto que el Eterno notificaba a los antiguos acerca de sus mensajes a través de las estrellas, en una época en donde no existía la palabra escrita. Hemos también recordado a Enoc, el primer gran sabio y profeta, que notificaba acerca de los tiempos a través de la observancia del firmamento. Judas 1:14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Según la tradición antigua, Enoc ocupaba y ocupa hoy en día un lugar de preeminencia por su sabiduría científica mediante la observación del firmamento y de las estrellas. Enoc se le reveló el plan redentivo. A través de esa observancia de las estrellas, Enoc tenía ideas que recurrían sobre 3 temas específicos: ángeles, juicio y el Mesías. A través de esta observancia de Enoc se reveló el plan post-apostólico. Sin embargo, el hombre llegó a torcer el mensaje divino y se volvieron contra Dios. Empezó entonces el culto al sol y, por ejemplo, los persas, quienes creían que el sol era el ojo de su dios Osmos. Este culto existía en los días de Job 31:26. En nuestros tiempos ha habido un renacimiento de la astrología y nos preguntamos cómo una generación que es considerada la más avanzada y la más rodeada de tecnología y de comunicación ha hecho un retroceso, un paso hacia atrás en la reverencia o el culto que tenían los antiguos caldeos. Estamos en una era de angustia,
de violencia y ansiedad. Se necesita el conocimiento del Señor Jesucristo, su paz, su salvación. Predicha en el libro del firmamento, en épocas en que la palabra escrita no existía. Zodíaco quiere decir círculo de animales. Tal vez no todos son animales, pues algunos son personajes. Por ejemplo, Virgo es la Virgen de la Justicia. Sagitario, que es un animal mitológico. Aries es el carnero. Tauro, en una leyenda, era Zeus, que se disfrazó de toro para raptar a Europa, para llevársela al Olimpo. Géminis, decían que eran 2 hijos de Afrodita, 2 hijos que murieron en batalla, uno era mortal y otro inmortal. Cáncer, decían que era un cangrejo que Hércules pisó por accidente. Y también otras historias hablan de que es la puerta como donde vienen las almas de los bebés que encarnan en la tierra. Leo era el león que Hércules tuvo que matar en uno de sus 12 trabajos, el león de Nemea. Virgo es la Virgen de la Justicia, por eso lleva la balanza, en algunas culturas lleva la balanza de Libra. Virgo es la diosa antigua. Libra es la balanza, la que sostenía la Virgen de la Justicia. Escorpión, según la leyenda, era el alacrán que mató a Orión por su prepotencia. Sagitario, el inventor del arco y la flecha, se llamaba Croto. Capricornio es la cabra marina, mitad cabra y mitad pez. Acuario es el regente de las aguas. Y Piscis, que representaba según una leyenda a Venus y Cupido, huyendo de un monstruo. Sin embargo, cuando la IAU, la Unión Astronómica Internacional, definió los límites, pues se les metió un pedacito de una constelación que se llama Ofiuco, se les metió en la faja de la eclíptica, que es por donde cruza el Sol. Entonces los astrónomos hablan de la 13ª constelación zodiacal, que se llama Ofiuco. La mitología, la superstición, la ignorancia, la idolatría y el fetichismo suplantaron la guianza de Dios. Trastornaron el propósito del Eterno. En vez de revelar el plan redentivo, el firmamento se convirtió en un terreno de especulaciones de mentes oscuras. Las mentes confusas y engañadas dieron lugar a la astrología, siguiendo no a Dios, sino a la contemplación de las estrellas, haciendo de estos y los planetas y los cuerpos celestes adorados y consultados. Se animó al hombre a consultar a los cuerpos celestes. Se les invitó a partir de ahí a buscar a los astrólogos. Los hombres y las mujeres comenzaron a consultar los horóscopos, las cartas y todo tipo de adivinación. La Escritura advierte seriamente acerca de la práctica de este culto. La ciencia, la astronomía, institutos de gran prestigio y de profundidad científica corroboran las verdades de las que hablan las Escrituras acerca de todo lo que respecta al movimiento del cosmos, de las estrellas. Estas generan música, generan alabanza, generan adoración y también establecen desde la antigüedad el mensaje confirmado de todo lo que el Eterno quería compartir a los antiguos hasta el día de hoy. Constelación de Libra, tenemos que hablar del mensaje De redención. de redención, del mensaje que está ahí escrito, de que definitivamente el mensaje nos habla del precio deficiente y de la compensación que vendría a través del precio que Cristo pagaría. Exacto. ¿Verdad? A través de su sangre. El precio deficiente de un lado y el precio que cubre del otro lado. Entonces, esta constelación de Libra se compone de 51 estrellas, pero hay 2 estrellas que sobresalen por su brillantez. La que está en el plato inferior nos está hablando de la estrella Suben al Genovi o suben al Genovi. Suben al Genovi. Deficiente. Está hablándonos del precio deficiente. Está hablándonos de la necesidad de la redención, de la compra del hombre. Que no hay salvación
fuera de en Cristo. nadie más que en Cristo Jesús. Y salvación en vida. Si la persona muere sin una revelación, sin un nacimiento de nuevo, no se puede hacer nada por ella después. Es correcto. Por eso es que el hombre necesita salvación y la balanza nos muestra ese precio de redención que llevó a cabo el Hijo de Dios. El precio deficiente éramos nosotros, esclavos. Correcto. Que la palabra en Colosenses 1:13 nos dice que el Padre nos trasladó de las tinieblas, de A la de luz una admirable. naturaleza adámica, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y ese traslado no es en muerte, ese traslado es en vida. En vida hoy usted y yo decidimos si aceptamos el precio que cubre, que es Cristo Jesús. Correcto. Que es la otra estrella que habla de suben al Shemali. Suben al Shemali. Esa estrella, que es la más brillante, nos está hablando de Cristo, nos está hablando del precio que cubre, del precio que vendría a cubrir. El espacio, el cielo estelar, una carta, una guía, una brújula cartográfica para señales y estaciones. Y muy a propósito de esto, se ha mencionado en el programa, sobre todo haciendo una referencia a Génesis 1:14, donde habla de las estaciones, se refirieron explícitamente a que no se trata de las 4 estaciones que conocemos como las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Tampoco tiene que ver con estaciones meteorológicas, por así decirlo. Pero, ¿qué de las señales? Mi amor. En Génesis 1:14. Bueno, de la misma manera como en Génesis 1:14 está hablando de estaciones y que tiene un significado del hebreo, moed, que habla de tiempos fijados, tiempos predeterminados, de tiempos establecidos por Dios. Y también habla de las estaciones, como está llamando la voz, invierno, verano, Meteorológicas. que significa ETH en hebreo. Ahora, cuando se está hablando de señales, tenemos que ir también al hebreo, ¿Por qué al hebreo? porque el hebreo nos enseña la raíz de todo. Y porque la Biblia fue escrita en hebreo. Exacto. Entonces, cuando hablamos de señales, estamos hablando de otra palabra que significa, que es otot. Otot, que es el plural de ot, O-T-H, y que su raíz significa, o quiere decir venir. Entonces, estamos hablando, en otras palabras, de que la señal, que es un signo, cuando estamos hablando de señales, que es un signo, que es algo, un indicio, un aviso. ¿De qué se nos está hablando? ¿De qué aviso? ¿De qué indicio? De que alguien que viene. Por eso el Señor habla en Génesis 1:14 de estaciones y señales. Entonces, esas señales está hablando de la palabra ot, que quiere venir, o es un indicio o un aviso de alguien que viene. Y que obviamente se refiere al Cristo de la gloria. El Eterno en el cielo entonces reveló señales y revelaciones proféticas. Exactamente, cuando no había escritura, valga la redundancia, escritura escrita. Y sin embargo, el Eterno habló a través del cielo, de las constelaciones. Abraham, David las vio. Hablamos de Daniel, que era un gran erudito y científico de la época también. Sí. Josué tuvo que lidiar con aspectos de los astros también para detenerlos, para un aspecto de estrategia militar. Pero se menciona, o casi no se menciona, que hubo un primer sabio, un primer profeta del cual no se habla mucho, solamente que caminó con Dios. Y es del famoso Enoc. Se dice
que a él le fue revelado el plan de redención que está expresado en el Salmo 19, ¿es? De las cosas que han de por venir. ¿Cómo saber que él profetizó lo por venir? Bueno, hay algo muy interesante primero en cuanto a la persona de Enoc, porque casi no se menciona. Es muy poco lo que se menciona de Se él. menciona como un profeta, que profetizara algo así, no, casi no se menciona. Se menciona mucho de su atributo, de su carácter, que caminaba con Dios, lo cual implica que su condición era de una fibra de santidad muy profunda. Ligado, adherido, estaba adherido. Esa es la implicación que da el hebreo de caminó con Dios, de que estaba adherido. Igual cuando habla de Noé, que Noé caminó con Dios. Igual, de Abraham dijo algo que es en la connotación del hebreo, es más significativo todavía, porque dice que Abraham iba delante de Dios. O sea, tenía una madurez y un cimiento que ya Dios no necesitaba andarlo de la manita. Interesante. Así, es que si pudiéramos un día hablar sobre esto, porque no entendemos de a veces por prejuicios, qué sé yo, no entendemos que la Biblia, el Antiguo Testamento, que contiene al Nuevo, y el Nuevo revela al Antiguo Testamento. No está separado de nada de eso, pero se sabe que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto, ya eso lo sabemos, y profetizó. La base de esto está mi amor. En la carta de Judas, capítulo 1, verso 14, si mal no recuerdo. No de Judas el Iscariote, ¿verdad? No, De Judas el apóstol. Judas. Sí, porque hay gente que no sabe ni siquiera que existe la epístola de Judas. Y está ahí, está en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Enoc profetizó entonces la carta de Judas. Enoc, no. Judas hace alusión a la profecía de Enoc. Okay. En el versículo 14, ¿lo tenés ahí a mano? No lo tengo a mano. Pero que los televidentes pueden buscarlo en la carta de Judas 1:14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Vea qué tremendo, porque está hablando de Enoc, el séptimo, desde Adán. Porque tenemos que entender que en Génesis 5 también se nos habla de un Enos. En Génesis 5, versículo, no me recuerdo, pero es Génesis. Sí, pero ese Enos 5. era tercero después de Adán. Correcto. El Enoc es el séptimo, que es el número perfecto, el séptimo después de Adán. Número perfecto 7, número de plenitud, y fue el que profetizó del gran juicio que venía. Pudo profetizar de que el Señor venía con sus millones y millones de ángeles. Ahora, ¿por qué hablamos de que Enoc profetizó del libro celestial y entendió las profecías que estaban escritas o que están escritas en los cielos? Porque Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios. Y cuando estamos hablando de la palabra caminó con Dios, en Oriente se está hablando de un trato familiar y constante. O sea, Enoc practicó ese trato constante con el Señor, complaciéndolo y viviendo en el temor de Dios y en su presencia. Por tanto, conocía el mensaje revelado en el firmamento. Dios tiene que habérselo compartido. Porque Enoc, cuando dice caminó con Dios, sugiere que Enoc tenía pacto con Dios, que Enoc caminaba con él, en compañía de él. Tenía acceso a información clasificada. Sí, correcto. Exactamente, Correcto. exactamente. Que Enoc, dice que Enoc también tenía, la prioridad de él era Dios. Tenía una comunión constante, tenía una relación transparente. Ese era Enoc. Entonces,
lógicamente vos estás diciendo una verdad. Él caminaba en compañía con Dios, por lo tanto tenía esa... Acceso a información Ese acceso. clasificada. Claro. Ahora, hay aquí una cosa muy importante. El libro de la profecía, esta misma profecía está en el libro 1 de Enoc, que es un libro apócrifo. No pertenece al canon de las escrituras. No tiene la... Pero vea qué tremendo La autenticidad del cómo Espíritu Santo. el Espíritu Santo le da legalidad a esa profecía a través de la carta de Judas. Judas. Porque esa profecía está en un libro antiquísimo que se llama número 1 de Enoc, que no está dentro del canon catalogado bíblico. dentro del canon bíblico. Ahora, qué Es interesante. importante rescatar aquí que si Enoc caminó, o sea, estuvo en acuerdo con Dios, fue obediente, vivió Y la fue fe de la traspuesto. palabra de Dios, ¿verdad? Ese es el desafío para vos, para mí, para tu madre, para mí, para usted, televidente. Ese es el Aparte desafío para de que todos, Dios va a de caminar en revelar. compañía con Dios. Dios va a revelar los secretos a los que estén muy... Para un secreto hay que hablar al oído. Tengo que estar muy cerca para poder oír en mi oído, en mi espíritu, los secretos de Dios. Y Dios sigue revelando. Dios, el Espíritu Santo quiere revelar cosas más profundas todavía en esta época, ¿verdad? Porque en Cristo se encuentra, dice, la plenitud de la sabiduría y el conocimiento. Solo que yo creo que nos hemos estancado un poquito, bueno, nosotros, la demás gente no, nosotros, en que estamos confiados, somos salvos, vamos para el cielo y sigamos y ya. Pues vaya ¿No? conocimiento, porque anunció y describió el juicio final universal. Anuncia el día del Señor cuando Cristo aparezca, Ajá. rodeado de sus santos míriadas, Ujú. sus ángeles. Ajá. Es interesantísimo. Y además es considerado el primer sabio que empieza a entender acerca de la cartografía espacial. Considerado eminente por su sabiduría, Eminente. su sabiduría científica. Científica. Interesante. Si es que Dios, si nosotros vemos Romanos 1, del 20 y tanto en adelante, dice que Dios se reveló, porque antes yo, haciendo paréntesis, antes yo me preguntaba, pero ¿y qué de los aborígenes, de los que están así, que no les llegó radio, ni prensa, ni televisión, ni nada? Y ¿cómo supieron ellos el mensaje? Y Romanos lo dice, Romanos 1:28, por las cosas creadas. Pero era, interesantísimo, porque eran entendidos en las estaciones Exacto, y en el lenguaje de la naturaleza Exacto. y en el Las lenguaje señales. del cielo y de sus astros. exactamente. Bueno, si vemos algo también, El mensaje siempre llegará. Dios no dejó sin el mensaje a nadie, ¿verdad? Y si vemos ya ahora a nivel del planeta, la luna que rige las mareas, Y otro montón de cosas ¿verdad? dentro del cuerpo. Las cosechas. humano. Ajá. Hay ciertos ranchos hechos de una paja especial, de un material, palma, que tienen que cortarla en cierta época de la luna para que sirva y se impermeabilice. Por eso hacen los ranchos con paja, Interesante. donde no pasa el agua, si es cortada en cierta fase de la luna, ¿verdad? Pero repito, por falta de conocimiento o qué sé yo, oír ciertas cosas, ay no, me están hablando aquí y no, hay una riqueza en Dios y en su sapiencia y todo. Y el Salmo 19 es tan clave, tan Y clave. cómo el enemigo de las almas ha torcido precisamente el mensaje de Dios, la verdad de Dios. Porque de allí sale precisamente todo lo que es la brujería, la hechicería, los cultos al sol. Creo que eran los persas los que pensaban Entonces- que el sol era el ojo de su dios Osmuz. Entonces podemos decir que hay un signo zodiacal de la astrología Yes, y hay un zodiaco, signo- un zodiaco. y hay un zodiaco de la astronomía. Un zodiaco de la astronomía totalmente, pueden encontrarlo metiéndose a la página de la NASA. El Interesante. otro no digo dónde pueden encontrarlo, ¿verdad? Porque Bueno, bastante problemas trae a las vidas.
¿Qué tan cercano es usted para tener información clasificada de lo que hay alrededor, de lo que habla la naturaleza? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19. El firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día al día le pasa el mensaje. Y la noche a la noche se lo susurra. Profecía de Dios. ¿Será usted un susurrador del mensaje en primera instancia porque lo conoce, porque lo ve? Porque el que conoce el mensaje significa que es cercano, es Así gran es. amigo del Eterno. ¿Lo es usted? ¿Lo soy yo? Nos vemos en la próxima. Y recuerda, Dios te ve. Este altar provenía directamente del cielo. Nosotros necesitamos la vara de corrección, como dice la... Porque Jesús, la palabra viviente, Siendo sobre ovejas, porque el Señor nos compara con ellas. Como Jerusalén tiene montes, Explanada de la mosquita de la montaña. Al pie del monte de los olivos. por sus llagas, fuisteis sanados por esa palabra. Crea todo nuevo. Denominado RAM, registro automático de la memoria. Y recuerda, Dios te ve.